¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, Alejandra. ¿Nos escu- Ahora sí te escucho. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Ahora vamos a hablar de Cayetano Silva, pero ¿qué es lo que tiene la marcha de San Lorenzo? Siempre me pregunté que que la hace diferente a otras, ¿no? Y tan hermosa y tan escuchada, ¿no? Decía esto de que los nazis cuando ingresaron a Francia, en París, sonaba esa marcha, cuando ingresan los aliados en la recuperación y que pierde el eje, también suena esa marcha, suena el cambio de guardia de la realeza británica. ¿Qué es lo que hace particular a la marcha de San Lorenzo? No lo sabemos. A nuestros oídos suena hermosa, pero ¿cuál es el secreto de que haya gustado tanto? Yo cuando escribí el libro invité a quien es el director de la banda, Cayetano Silva de la ciudad, a que hiciera un análisis de la misma. Y él me decía que tiene una impronta del candombe. Ajá. Y bueno, podríamos pensar que por ahí viene por ese lado, ¿no? Ujú. Esa fuerza. Y bueno, el autor era uruguayo, a lo mejor tenga que ver con eso, ¿no? Porque el cantón es uruguayo, desde ya. El autor era afrodescendiente. Mm. ¿M? Su bisabuela había sido esclava, su abuela y su madre libertas, él mismo era negro Ujú. y creo que eso él lo tenía por cultura, ¿no? Lleva el ritmo pegado a la sangre. ¿Quién fue Cayetano Silva? No se habla mucho, pese a que esta es una marcha muy conocida, muy escuchada en diferentes lugares del mundo, muy reputada, pero no se habla de este autor. ¿Por qué? Bueno, yo vivo en una ciudad donde se habla todo el tiempo. A veces me resulta raro cuando voy a otro lugar y yo digo, bueno, estoy trabajando sobre Cayetano Silva y me dicen, ¿quién es? Ujú. Y me resulta extraño porque, claro, en Venado es como que la tenemos en el ADN, Ujú. porque Venado Tuerto es cuna de la Marcha San Lorenzo. Entonces, parece extraño y nos parece que esto que nos pasa a nosotros se transfiriera a los otros lugares, pero bueno, es así, es Ujú. así. Quizás no sabemos también la historia de muchos otros que compusieron otras marchas, ¿no? Puede ser por eso, Claro, quizás. claro. Eh, Se va a estar presentando mañana el libro de Alejandra García, Cayetano Silva, La historia de vida del músico afrodescendiente que compuso la marcha de San Lorenzo. Va a ser mañana, 9 de agosto, a las 19 horas, en el auditorio del Complejo Museológico, con entrada libre y gratuita. Esto en la ciudad de San Lorenzo. ¿Por qué justamente la idea, Alejandra, de hacer un libro de este personaje histórico poco conocido? bueno, porque tiene una historia increíble de vida, una historia que nos sorprendió también a nosotros mismos como venadenses, porque esto que decía, nosotros tenemos tan relacionado a Cayetano con nuestra ciudad que nos parece que toda su vida hubiera transcurrido en esta, y sin embargo él tuvo una vida de trotamundos, él vivió en muchísimos lugares, uno de los lugares donde más estuvo fue Rosario. ¿Mm? Ujú. Con idas y vueltas, estuvo más de 10 años viviendo en Rosario. Luego vivió en Buenos Aires, vivió en Mendoza, vivió en San Juan, vivió en San Genaro, vivió en Puerto San Martín. Bueno, él se movía para todos lados, ¿no? También en parte porque durante mucho tiempo él estuvo en el ejército. Era capitán de banda en distintos regimientos y entonces con los traslados él se iba moviendo. Pero él tiene una historia riquísima en composiciones. Eso también nos pasa, que creemos que eh, solo compuso la Marcha San Lorenzo y compuso muchas otras marchas, himnos, vals, polcas, tangos. Ujú. Era un compositor prolífero y casualmente la Marcha San Lorenzo no era su marcha preferida. Ujú. Pero bueno, tuvo una historia que es digna para una película
de Hollywood porque un hombre que en realidad nació en una familia donde su madre era criada, en San Carlos, Maldonado, República del Uruguay, Ujú. que luego, bueno, que se viene a Argentina a vivir, donde transcurre mayormente toda su adultez. Y bueno, con esto, con esta tenía una cultura muy vasta. Él, de hecho, llega a Venado como profesor de idioma italiano, contratado por la Asociación Italiana, porque él había tenido una formación eh, muy profunda en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, lo que es la actual UTU, la Universidad del Trabajo, Ujú. donde a él, ahí, digamos, todos sus conocimientos más exquisitos de la música los aprende con Gerardo Grasso, que es, entre otras cosas, quien le pone música al pericón y quien arregla el himno nacional uruguayo. Ajá. Y bueno, y ahí también aprende idiomas. Entonces, era una figura muy particular, porque a la vez no era tan común que un afrodescendiente tuviera esas condiciones, ¿no? Y, digamos, lo que se esperaba de un afrodescendiente a fin del siglo XIX en Uruguay era que, bueno, que hiciera tareas domésticas o si vivía en el campo, que fuera un peón. Y él fue un artista ¿Cuál era consagrado. el origen social de él? Si yo tuviera que situarlo uno en clase media baja, clase baja, ¿cuál era el origen social de Cayetano? No, no, el origen, o sea, su madre era la criada de la familia Silva y a la vez él había estado en esa, digamos, él estaba en esa familia porque su abuela también había sido liberta de esa familia y su bisabuela había sido esclava. O sea, de hecho el apellido Silva es el apellido de la familia que eran sus patrones y Claro, antes sus amos, ¿no? claro. Entonces sus condiciones son de, bueno, de alguien sin recursos. Lo decía, ¿Eh? lo decía también porque él ingresa al ejército y el ejército en aquella época era un mecanismo de movilidad social ascendente, digamos, ¿no? Muchos empezaban desde abajo y terminaban disfrutando de una posición social bastante mejorada, ¿no? Él debía tener dotes extraordinarias porque él llega a Argentina y en Rosario entra al Regimiento 7 de Infantería y ya entra como capitán de banda. Claro. Entonces vos pensás que él era un extranjero y a la vez afrodescendiente, o sea que en ese sentido deben haber pesado sus cualidades para que bajo esas condiciones él entrara al ejército ya como capitán y director de la banda de música del regimiento. Ujú. Utilizás mucho la palabra afrodescendiente, que es una palabra, entiendo, que ha entrado en vigencia en el último tiempo, eh, como parte de los cambios culturales, pero por allí a veces uno la ve demasiado relacionada a la Agenda 2030, ¿no? Y a esto de siempre buscarle el lado oculto o algún lado solapado que no se haya eh, conocido en su momento. Hay otra forma de hablar de, porque a ver, es gente de raza negra, lo que pasa es que en algún momento de los últimos años uno aludía a alguien como negro y ya se veía como discriminación. Hay otra forma para referirse a la gente que es de otra piel diferente, digamos, en términos históricos, en términos de la ciencia, de las ciencias humanas, digamos, o hay que caer sí o sí en ese término. Bueno, hay un cierto consenso, a partir del año 2000 se hace una gran conferencia en Durham, en Sudáfrica, en donde se acuerda de referirse de esta manera a la población que en realidad ha sido esclavizada. Ujú. Pero en el caso de Cayetano, esto también es interesante porque durante mucho tiempo se escondió esta característica, Claro. ¿no? Él, digamos, Sí, como pasó, como lo decíamos al comienzo del programa con el sargento Cabral, que era negro también, digamos. exactamente, Ujú. digamos, él, es más, hay libros donde, yo en mi libro trabajo donde la cara de Cayetano
eh, está confundida con la de otro gran músico italiano, que es Felipe Colecchia, que era blanco. Ujú, Y, y en algunas portadas está esa imagen y no la de Cayetano. claro. Se lo quiso ocultar Entonces, adrede, digamos. claro, Ujú, por eso me parece importante, ¿no? Esta visibilización, ujú. porque, porque además esto también lo potencia, en tanto, a pesar de todo lo que eso significaba, él pudo trascender para la Bueno, época, ¿no? Para el clima de época. sí, sí, sí. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero bueno, queríamos sacar unos minutos a Alejandra. Decíamos mañana, viernes 9 de agosto, a las 19 horas, en el auditorio del Complejo Museológico, la vida de Cayetano Silva, el libro sobre la vida de Cayetano Silva, organizada esta actividad por la Municipalidad de San Lorenzo, de la gestión Leonardo Raimundo. Finalmente, Alejandra, ¿cómo se puede conseguir el libro? Digo, porque por allí le interesa a algún alumno, alguna docente, para conocer más sobre este personaje histórico desconocido, ¿no? ¿Cómo se lo puede conseguir? No sé si querés dejar algún teléfono o decir dónde uno lo puede encontrar. Bueno, ahora en la Feria del Libro, que va a comenzar en septiembre, va a estar a la venta y hay una librería, Gato Eterno, Ujú. en Rosario, en la calle de Ceballos al 1400, que también lo tiene. Bien. Hoy es el Día del Gato, así que estamos, estamos bien. Muchas gracias y suerte en la presentación, Alejandra. No, por nada, gracias a ustedes. Gracias a Dios.